La aviación. El ser humano desde siempre ha encontrado en el cielo y en las nubes una extraña sensación de libertad, de paz y serenidad. Desde que alzamos la mirada por primera vez, soñando con surcar los cielos, al igual que las aves, hasta la actualidad, pasando por los griegos, a través de las leyendas como Ícaro y Dédalo, la civilización china, arábica, la India y la Europa medieval, hemos sido capaces de alcanzar las nubes y desde aquel entonces no hemos dejado de volar. En nuestro país, Ecuador, la historia de la aviación se remonta a las décadas de 1880-1890. Eliezer de la Vega, en la ciudad de Quito, el 31 de diciembre del año 1888, sería el primer ecuatoriano en surcar los cielos de este país, precedido únicamente por José María Flores en el año 1843, cuando surcaría los cielos de Quito por primera vez en su globo aerostático, elevándose por encima del convento de San Agustín, siendo observado por una multitud atenta e incrédula ante lo que estaban viendo, un hombre capaz de elevarse por los cielos. Armado de su valentía y determinación, subiría a su globo aerostático, el Vulcano, en la plaza de Santo Domingo, y desde ahí decenas de personas observarían atentamente cómo aquel que hablaba de mitos y fantasías de cómo el hombre sería capaz de volar, ahora se convertía en una leyenda viva, siendo la mayor prueba de que los sueños se cumplen. Y desde aquel entonces no hemos dejado de soñar. Aunque muchas personas conocen a los hermanos Wright, Wilbur y Olby Wright, sus hitos y logros en torno a la aviación, poco se conoce con respecto a Jorge Heberto Rivas, ecuatoriano nacido en la ciudad de Quito, el 17 de diciembre del año 1875. Desde niño, encontró fascinante cómo las aves eran capaces de volar y recorrer grandes distancias, haciendo uso únicamente del viento y de sus alas. Intrigado y movido por los rumores e historias de todas partes del mundo de cómo el ser humano intentaba imitar a las aves, veía en los avances tecnológicos de la época una oportunidad para hacer sus propios experimentos. Durante años buscó el tiempo para dedicarse a observar a las aves, a investigar y a conocer si alguna persona en alguna parte del mundo había sido capaz de cumplir con su sueño. Sería pues entonces cuando a los 13 años vería por primera vez a Eliezer de la Vega elevarse por los cielos de la ciudad de Quito, y fue ahí cuando supo que el ser humano era capaz de volar. Los años pasaron, dedicó su vida y su esfuerzo a encontrar una forma en la cual el ser humano fuera capaz de volar por sus propios medios, y lo logró. En el año 1896, a casi 8 años del vuelo realizado por De la Vega, un día 3 de diciembre, Rivas, a sus 21 años, se dirigió al Cerro del Panecillo, que en aquel entonces estaba ubicado a las afueras de la ciudad de Quito. Llevando consigo un armazón de madera cubierto de tela, se dirigió al cerro, dispuesto a cumplir su sueño, aquel sueño por el cual había pasado varias noches sin dormir. Él no lo sabía, pero había inventado lo que a día de hoy se conoce como un ala delta. Luego de ubicarse en posición a la mirada atenta y firme del grupo de personas que lo acompañó, en un salto de fe se inclinaría hacia adelante y a la expectativa de que su prototipo funcionara, poco a poco ganaría velocidad, y aunque en un inicio pensaba que sus días habían llegado a su fin, logró elevarse a una altura de 50 metros sobre el suelo, durante un tiempo aproximado de 5 minutos. Él no lo sabía, pero se había convertido en la tercera persona en ser capaz de volar en el mundo, y la primera en toda América, mucho antes incluso de los hermanos Wright en Kitty Hawk, 1903. Por desgracia, este prototipo no logró conservarse. Sin embargo, a lo largo de toda su vida, Jorge Heberto Rivas mejoró su prototipo e inspiró el interés en la aviación de toda una generación alrededor del país. Historias de personajes como este podemos destacar a José Eloy Alfaro Delgado,
expresidente del Ecuador. A menudo es relacionado mayormente con la política y la construcción del primer ferrocarril en el país. Sin embargo, tenía una afición especial en torno a la aviación, por lo que durante toda su vida promovió el desarrollo de la aviación en el país. Posterior al primer vuelo realizado por De la Vega, hasta el día de su fallecimiento, en el año 1912. Cosme Renela Barbato, nacido en el año 1891, un 27 de septiembre, en Nápoles, Italia. En el año 1913 se convertiría en la primera persona en realizar un vuelo con una aeronave motorizada en el país. Previo al estallido de la Primera Guerra Mundial, ya se planteaba la posibilidad de hacer uso de aeronaves para recorrer una mayor extensión territorial alrededor de un país, promoviendo de esta forma la vigilancia continua y la seguridad de la nación. Es de esta forma como en el año 1910 el Club Guayas de Tiro y Aviación buscaría poner a nuestro país a la altura de los grandes, pretendiendo traer aeronaves para vigilar la integridad territorial. Es así como Cosme Renela fue seleccionado para ingresar a la Escuela de Aviación de la Sociedad Chiribiri de Maria Fiori, en Turín, Italia. Durante el año y medio que Renela permaneció en Italia, recibió un amplio entrenamiento en varios tipos de maniobras. De esta forma fue como se recibió un 28 de agosto del año 1912, siendo el piloto de número 166. Previo a su regreso al país, el Club de Tiro y Aviación Guayas gestionaba adquirir una aeronave, material indispensable para el entrenamiento. Se consiguió una ayuda económica de aproximadamente 8.000 sucres por parte del gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez y el Comité Pro Aviación del mismo club. Precedido por el señor Ricardo Descalzi, reunió la suma de 5.000 sucres, los que sumados al aporte gubernamental fueron suficientes para que Cosme Renela fuera capaz de viajar a Italia y adquirir la aeronave Newport, Newbara y Valtior, el cual sería transportado desde el continente europeo en un barco a vapor. Habiendo llegado al puerto de Guayaquil, la aeronave sería trasladada en piezas hacia lo que actualmente se conoce como el barrio El Centenario en Guayaquil. Aquí se construiría un hangar para armar y preservar la aeronave. Sería bautizada como el Patria 1 y se planificó que este volara el 8 de octubre de 1913, precisamente celebrando la independencia de Guayaquil. Alberto Manuel Santos, nacido el 20 de agosto del año 1897 en la ciudad de Guayaquil, fue la primera persona en realizar un vuelo de larga duración el 22 de noviembre del año 1928, en una aeronave no motorizada, es decir, un planeador de su propio diseño y construcción, promoviendo a lo largo de toda su vida el uso de aeronaves con fines comerciales y de transporte. Para este entonces, desde el año 1903, cuando los hermanos Wright lograron realizar el primer vuelo con una aeronave autopropulsada, la aviación, y más en concreto las aeronaves, empezarían a recibir múltiples modificaciones y mejoras, en pro de mantenerse en vuelo por mucho más tiempo a mayor altura y recorriendo una mayor cantidad de distancia posible. Esto en Europa, siendo considerada la cuna de la aviación moderna. Durante aproximadamente 13 años se desarrollarían cerca de 3 aeronaves con modelos distintos, el Flyer Wright, el Blifford 6 y el Antoniette, y cerca de 10 prototipos muy variados, de entre ellos el Voisin, el Foreman, el Santos Dumont, el Wright Model B, el Apro 504 y el Hadley Page Type O. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el desarrollo y modificación de estos prototipos para la guerra desembocaría en la creación de decenas de variantes y docenas de nuevas tecnologías,
diseños y funcionalidades para las aeronaves y sus motores. Aunque los hermanos Wright realizaron el primer vuelo con una aeronave autopropulsada, ellos patentaron su diseño, lo que impidió replicar su idea o prototipo. Sin embargo, y por otro lado, Santos Dumont, en Francia, al conseguir realizar el primer vuelo en el continente europeo a una mayor altura y por un mayor tiempo, jamás quiso patentar su idea, ni su diseño. Motivo por el cual, cuando las variantes y prototipos de su invento fueron usados para la guerra, terminaría quitándose la vida. Año 1919. Habiendo finalizado la guerra, daría inicio al amplio desarrollo de la aviación y sus aeronaves. Una de estas fue el Mackie Hanriot DH-1. 6 de marzo 1892. En Fino Veneto, Italia, nace uno de los próceres de la aviación ecuatoriana, Elia Antonio Liud, hijo de Felice Liud y Teresa Just, siendo el segundo de 8 hermanos. A los 10 años, junto a su padre, vivirían en Argentina, siendo la primera vez que viajaría al continente sudamericano, residiendo 8 años en este país, antes de regresar a Italia. Se cree precisamente que en Argentina desarrollaría su amor y afición hacia la aviación, al presenciar varios de los prototipos que en aquel entonces se encontraban en desarrollo. Dos años después de haber regresado a Italia, estallaría la Primera Guerra Mundial, participando en ella, para después formar parte de la Fuerza Aérea, obteniendo su licencia en el año 1915 como piloto aviador, participando en varias misiones aéreas. 1920. Bettino Berrini y el señor José Abel Castillo, ecuatorianos, dueños del diario El Telégrafo, buscaban una forma de publicitarse y llegar a más ciudades en el Ecuador. Miguel Valverde Letamendi, cónsul ecuatoriano en Roma, invita a Elia Liud a formar parte y colaborar en el desarrollo de la aviación ecuatoriana. En principio, la invitación incluía la adquisición de una aeronave Mackie Hanriot DH-1, siendo acompañada por 2 mecánicos, Giovanni Fedeli y Giovanni Ancillato, mecánicos que darían mantenimiento y armarían la aeronave en cuanto llegara al país. El señor Bettino Berrini y el señor José Abel Castillo, al enterarse de la invitación y la llegada de Elia Liud a la ciudad de Guayaquil en Ecuador en julio de ese mismo año, contactarían con Liud a través de su amigo Adolfo Bucio, adquiriendo la aeronave al llegar al país y contratándolo para volarla con el objetivo de promocionar su diario. Y bajo este mismo principio bautizarían a la aeronave como el Telégrafo 1. La llegada de esta aeronave al país cambiaría radicalmente el curso de la aviación ecuatoriana, ya que era la primera aeronave autónoma y autopropulsada capaz de volar incluso mucho más alto y mucho más tiempo que los planeadores y alas delta desarrolladas en décadas anteriores, siendo puesta a prueba días después de ser ensamblada. Debido al éxito del vuelo de prueba, la Junta del Centenario de la Independencia de la ciudad de Cuenca, con el objetivo de conmemorar tal hecho histórico, solicitarían la participación de Elia Liud y su aeronave con el objetivo de realizar un sobrevuelo por la ciudad, finalizando con el aterrizaje en un lugar que sería acondicionado para la misma. Habiendo conseguido el permiso del señor Castillo y el señor Berrini, en principio se planteó la posibilidad de trasladarse junto a la aeronave por vía férrea y finalmente ensamblarla antes del evento en la ciudad de Cuenca. Sin embargo,
Después de un análisis de la situación, Eli Elliott mencionó que la mejor forma de trasladar la aeronave era volando con la misma hacia la ciudad de Cuenca, estableciendo la ruta a seguir para que de esta forma los telegrafistas fueran capaces de indicar y comunicar la posición de la aeronave durante su trayecto. El vuelo debía llevarse a cabo el 3 de noviembre del año 1920. Sin embargo, debido a la meteorología adversa, el piloto aviador y su aeronave se vieron forzados a regresar a la ciudad de Guayaquil. Al día siguiente, sin embargo, el 4 de noviembre del año 1920, despegaría de Guayaquil a las 11:25 am hora local, pasando por Biblián y siendo visto pocos minutos después en la ciudad de Cuenca, realizando el tan esperado sobrevuelo. Aterrizaría finalmente en un campo de aviación improvisado, a las afueras de la ciudad de Cuenca, en la quinta urbana conocida como Jericó, lugar en el cual se ubica actualmente el aeropuerto de Cuenca. Finalizado el vuelo, fue trasladado hacia el centro de la ciudad de Cuenca, siendo reconocido como la primera persona en ser capaz de volar y sobrevolar los Andes, recibiendo su apodo como el Cóndor Andino. Días después, la aeronave sería cargada con correspondencia postal, ya que, con el objetivo de promocionar el diario y a la vez demostrar las capacidades tanto de la aeronave como del aviador, despegarían de la ciudad de Cuenca con rumbo hacia la ciudad de Riobamba y tras una parada de algunos días, posteriormente volaría hacia la capital del Ecuador, la ciudad de Quito, arribando un día 28 de noviembre del año 1920 en el sector Iñaquito, lugar en el cual años después la hacienda La Carolina se convertiría en el primer aeródromo de la ciudad. Después del exitoso vuelo a través de la cordillera de los Andes, habiendo llegado a Quito, Eli Elliott sería contratado por el gobierno del expresidente José Luis Tamayo para dirigir la Escuela de Aviación, la cual posteriormente pasaría a ser conocida como la Fuerza Aérea Ecuatoriana, culminando tiempo después en la fundación de aerolíneas propias del país, como lo fueron Ecuatoriana de Aviación, Aerogal y finalmente TAME.